Muy buenos días, niños de grado tercero, les habla su profesor Julián Andrés Mora Castro. El día de hoy vamos a estar trabajando en el área de ciencias naturales. El tema del día de hoy va a ser el reino fungi o reino hongo. Para ello necesitamos tener a nuestro alcance nuestro cuaderno y nuestros útiles escolares, lápices, colores, esferos y todo lo que ustedes necesiten para desarrollar el tema del día de hoy. Listo. En el cuaderno vamos a anotar la fecha del día de hoy, 30 de abril del 2020, y el propósito, el cual es reconocer el reino fungi, características, reproducción y nutrición. Listo, ya como tal vamos a empezar por hablar de qué es este reino, a qué se refiere este reino. Este reino fungi, o bien llamado reino de los hongos, es un reino en el cual se comparten características tanto del reino animal como del reino vegetal. Así aumentan la diversidad biológica en la Tierra. En el reino fungi se encuentran tres tipos: las setas, las levaduras y el moho, siendo algunas comestibles y otras venenosas. Se caracterizan por reproducirse sexual y asexualmente, dependiendo de la especie. Bien, dentro del reino fungi vemos que habitan en lugares húmedos. La mayoría de ellos son seres pluricelulares, por ejemplo los champiñones y el moho del pan. Otros son unicelulares como las levaduras, y existen hongos que son venenosos, tóxicos, que causan enfermedades a las personas como la tiña y el pie de atleta. Bien, dentro de este reino encontramos que son seres eucariotas. Se caracterizan por tener células eucariotas, lo cual significa que tienen un núcleo rodeado por una membrana celular hecha de celulosa, como las plantas y los animales. Son heterótrofos, ya que digieren el alimento de manera externa y absorben pequeñas moléculas que resultan más fácil en su digestión. Estas son unas de las características de estos reinos. Otra de ellas es que en el reino fungi se alimentan mediante fagocitosis, el cual es un proceso de los hongos que secretan unas enzimas hacia el exterior para convertir unas macromoléculas, seres microscópicos, en alimentos más sencillos, ¿sí? Bien, tenemos tres tipos: las levaduras, los mohos y las setas. Estos son los tres tipos de hongos. De pronto el que nosotros más conocemos, porque ha sido el prototipo de hongo que siempre se nos ha mostrado, han sido las setas. Ha sido como el modelo que hemos tenido siempre de un hongo, y siempre lo vamos a conocer de esta forma, pero hay otros como las levaduras y los mohos. Bien, dentro de la seta, aquí podemos observar en la imagen, puede crecer a su tamaño máximo en una noche, es decir, que puede llegar a la máxima expresión en cuanto a su tamaño en una sola noche, ya que pues puede, digamos, empezar a crecer a las 6 de la tarde y llega a su máxima expresión, a su máximo tamaño, a eso de las 10 de la noche. Eso pasa en algunos hongos, no en todos. Bien, aquí podemos observar una imagen del hongo Z, de cómo es realmente. Lo podemos observar de tal manera que vemos que tiene su sombrero, un palito largo, que ya les vamos a hablar de estas partes de este hongo. Listo, dentro de este honguito, como es este Z, tenemos unas esporas, las cuales son muy importantes, ya que de ellas depende la reproducción sexual y asexual. Bueno, las setas son los aparatos reproductores de algunos hongos y solo aparecen temporalmente cuando el hongo se va a reproducir. Listo, podemos observar que hay unas hifas, que es como tal de donde empieza a germinar este hongo. Aquí podemos ver el hongo ya con más detalle. Vemos acá en la parte superior derecha una parte que se llama restos del velo. Vemos el sombrero. Debajo del sombrero vemos unas láminas. Así culmina el sombrero. Vemos el anillo, el pie y las hifas, que como bien les decía, es de donde empieza a crecer este hongo. Bien, tenemos los otros dos tipos de hongos, las levaduras y el moho. Dentro del moho podemos reconocer más fácilmente, ya que este lo podemos evidenciar de pronto en la descomposición de un pan. Cuando un pan ya ha pasado su tiempo, no lo hemos comido a tiempo, empieza a endurecerse, y además de eso empieza a volverse verde, y allí podemos evidenciar el moho.
¿Listo? Dentro de la reproducción tenemos la reproducción sexual y asexual. La sexual se realiza mediante las esporas que germinan si las condiciones de temperatura y humedad son favorables. Y en la asexual se forman, es decir, que se forman de una yema madre y cuando crece se separa para formar un nuevo ser. Listo, esta sería como tal la reproducción asexual. Presentan células sexuales masculinas y femeninas. Bien, los heterótrofos dentro de su nutrición no producen su propio alimento, descomponen materia orgánica por medio de enzimas, absorbiendo sustancias nutritivas. Los saprofitos son hongos que se alimentan de organismos muertos. Los parásitos son hongos que absorben de las sustancias alimenticias directamente del citoplasma. Y los simbióticos, el hongo absorbe los nutrientes del organismo en donde se hospeda, pero le proporciona agua para que éste elabore nutrientes. Estas son, digamos que, las características más importantes de la nutrición dentro del reino hongo. Listo, chicos, esta sería como tal la explicación del día de hoy. Como Activity in Class van a revisar la página número 28 y van a desarrollar la página 29 del libro. Y en el cuaderno, a manera de resumen, van a escribir lo de qué es un hongo, qué es el reino fungi, a qué se refiere, las características principales, su nutrición y su reproducción. Esto sería como tal la actividad